¿Qué harías si el hombre que abusó de tu hijo camina libremente ante la justicia, pero tú no? Caín Velázquez lo hizo todo bien. Fue el luchador más temido del planeta, un guerrero con el corazón de un padre, y aún así acabó tras las rejas. Esta no es una historia cualquiera, es una bomba emocional, una montaña rusa de gloria, dolor, venganza y una pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. Nacido el 28 de julio de 1982 en Salinas, California, Caín Velázquez llegó al mundo con algo más que fuerza. Era la mezcla perfecta entre fuego y disciplina. Su padre, un inmigrante mexicano que cruzó la frontera ilegalmente 3 veces para darle un futuro a su familia. Su madre, una estadounidense que predicaba el esfuerzo como religión. Creció viendo cómo sus padres se partían el lomo trabajando en los campos bajo el sol de Arizona. Desde niño, entendió que la vida no regala nada. Si querías algo, tenías que ganártelo. En la secundaria Cofa High School, en Yuma, Caín se convirtió en un símbolo de poder, capitán del equipo de fútbol americano y de lucha. Pero fue en la lucha donde comenzó a forjarse su leyenda. Acumuló un impresionante récord de 110 victorias y solo 10 derrotas. Ganó 2 campeonatos estatales de lucha clase 5A. No era solo talento, era una máquina entrenada con determinación inquebrantable. Después del instituto, Caín entró a Iowa Central Community College, una fábrica de campeones. Y como era de esperarse, lo arrasó todo. En 2002, se convirtió en campeón nacional de la Asociación Nacional Atlética de Universidades Junior en la categoría de peso pesado. Pero eso no era suficiente. Caín quería más. Su meta no era solo ganar, era ser el mejor. Fue reclutado por Arizona State University, una de las universidades más competitivas en lucha de Estados Unidos. Ahí compartió entrenamientos con futuras estrellas del UFC. La intensidad con la que entrenaba era de otro planeta. Sus compañeros lo recuerdan como una sombra gigante en el gimnasio, con el torso tatuado con las palabras Brown Pride, símbolo de su herencia mexicana. En 2006, se graduó con honores deportivos, siendo nombrado All-American y el mejor luchador de su conferencia. Pero algo dentro de él empezaba a agitarse. La lucha ya no lo llenaba. Caín comenzó a mirar hacia el mundo del MMA. Se había criado viendo películas de Bruce Lee, admirando la precisión del boxeo, la técnica del jiu-jitsu y la brutalidad del vale todo. El UFC estaba en auge, y Caín notó que los luchadores con base de wrestling dominaban. Supo que ahí estaba su futuro. Sus padres no lo entendieron. Su madre temía por su seguridad. Su padre ni siquiera comprendía bien el concepto del deporte. Pero Caín lo tenía claro. Entró de lleno, se mudó a San José, California, y comenzó a entrenar en el legendario American Kickboxing Academy, cuna de campeones. Bajo la tutela de Javier Méndez y David Camarillo, Caín empezó a convertirse en un monstruo completo. Su striking evolucionaba a pasos agigantados. Su jiu-jitsu era una extensión natural de su lucha. En pocos meses ya era una amenaza real para cualquier peso pesado. En sus primeras 2 peleas profesionales demolió a sus oponentes. El UFC tomó nota y lo contrató de inmediato. Pero lo que nadie esperaba era que estaba a punto de redefinir lo que significaba ser un peso completo. Mientras otros se agotaban tras el primer asalto, Caín apenas entraba en ritmo. Su cardio era inhumano, su presión constante. No daba respiro. Su mezcla de lucha, striking y agresividad lo convirtió en un vendaval. Peleador tras peleador cayeron ante su paso. No solo ganaba, destruía. El 23 de octubre de 2010 llegó el momento. UFC 121. Caín Velázquez contra Brock Lesnar. El campeón. El monstruo. 120 kilos de músculo y furia.
Muchos pensaban que Lesnar lo aplastaría. Se equivocaron. Desde el primer segundo, Caín lo destrozó, lo tumbó, lo golpeó, lo asfixió. En poco más de 4 minutos, lo noqueó. Y con eso, se convirtió en el primer campeón mundial de peso pesado del UFC de ascendencia mexicana. Un hito, una leyenda. Pero la cima es traicionera. Caín defendió el título, perdió en una sorpresa ante Junior Dos Santos, pero regresó con una venganza brutal. La trilogía con JDS lo mostró en su máxima expresión, dominio total. En UFC 155, literalmente lo desarmó por 5 asaltos. No había duda, Caín era el rey. Sin embargo, su cuerpo empezó a traicionarlo. Las lesiones llegaron una tras otra, rodillas destrozadas, espalda fracturada, hombros, tobillos, cirugías múltiples, y aún así, volvía, siempre volvía, pero cada regreso era más corto, cada victoria más dolorosa. En UFC 188, en Ciudad de México, debía defender el título ante Fabricio Werdum, pero la altura le pasó factura. No pudo respirar. Su cardio, su arma más letal, desapareció. Werdum lo sometió, y el cinturón volvió a cambiar de manos. Su última gran victoria fue contra Travis Brown en 2016. Luego, más lesiones, más cirugías. Su cuerpo ya no respondía. En 2019, volvió para enfrentar a Francis Ngannou. Duró solo 26 segundos. Era el final. Caín se retiró. Pasó a la lucha libre profesional. Debutó en AAA con movimientos sorprendentes para su tamaño. La World Wrestling Federation lo contrató. Apareció junto a Rey Mysterio, pero su carisma no era suficiente. No sabía hacer promos. Lo soltaron tras la pandemia. Y entonces, la tragedia. En febrero de 2022, Caín se entera de algo inimaginable. Su hijo de 4 años había sido víctima de abuso sexual por parte de un empleado de la guardería, y el acusado estaba libre bajo fianza. El campeón cayó en un abismo de furia. Agarró su camioneta, localizó al agresor y lo persiguió por las calles de California. Disparó 7 veces. No le dio al objetivo. Hirió al padrastro del abusador. Lo arrestaron. Cargos: intento de asesinato, asalto, uso de arma de fuego. Se enfrentaba a décadas en prisión. Pero el público no tardó en reaccionar. Peleadores, celebridades, padres de familia. Todos alzaron la voz. ¿Cómo es posible que un padre que defiende a su hijo esté en la cárcel y el abusador no? Caín pasó más de 8 meses preso antes de obtener libertad bajo fianza. Su defensa alega que actuó en un momento de locura temporal, que no fue premeditado, que fue el calor del momento. Y aunque la ley puede que no esté de su lado, el pueblo sí. La pregunta ahora no es si fue culpable o no, es otra mucho más profunda. ¿Tú qué habrías hecho? Y mientras me respondes en la caja de comentarios, te invito a ver este video en donde te cuento qué rayos le pasó a Junior Dos Santos. Haz clic ahora. Nos vemos allí.